haber estando observando a la paciente es tomar la duración de los dolores de parto. Él toma la duración de los dolores, cuán cerca está uno del otro y cuánto más fuerte se pone en cada uno. Uno tiene que ser más fuerte que el otro. El siguiente, aún más fuerte, haciéndose más frecuentes. Así él diagnostica el caso por los dolores de parto. Bueno, si el mundo tiene que producir el nacimiento de un mundo nuevo, examinemos algunos de los dolores de parto que estamos teniendo en la Tierra. Y luego veremos para qué día y cuán avanzada está ella en sus dolores de parto. La Primera Guerra Mundial mostró grandes dolores de parto. Mostró uno de los primeros dolores de parto que ella había entrado en trabajo de parto. Pues para ese tiempo de ella habíamos producido las bombas y teníamos ametralladoras y gas venenoso. ¿Y ustedes recuerdan? Tal vez muchos de ustedes no puedan. Yo solo era un niño pequeño como de 8 años. Pero recuerdo oírlos hablando de este gas mostaza y cloro y esas cosas. Parecía como que apenas empezaba y ellos decían que eso quemaría toda la tierra y mataría a todos. Bueno, podía ser un comienzo. Solo bastaba que vientos los soplaran por la tierra y como todos estaban muertos de miedo por esa gran arma de gas venenoso. La tierra pasó por eso. Tuvo sus primeros dolores de parto. Y vemos ahora que tuvimos una segunda guerra mundial. Y sus dolores fueron mucho más fuertes, más horribles cada vez, los dolores de parto de la tierra. Ella por poco tuvo que producir algo durante el tiempo de la bomba atómica, porque eso destruiría toda una ciudad. Fueron mucho más fuertes que los dolores de la Primera Guerra Mundial, en destrucción de la tierra. Ahora, ella sabe que su tiempo de liberación está a la mano. Por esa razón, ella está tan nerviosa y agitada como lo está. Es porque hay una bomba de hidrógeno y proyectiles del aire que pudieran destruir todo el mundo. Una nación le teme a la otra, no importa cuán pequeña sea. Ellas tienen esos proyectiles que dicen que con eso, que solo uno de ellos pueden dirigirlos por las estrellas y dejarlos caer en cualquier parte del mundo que quieran. Rusia, como vi en las noticias el otro día, dice que ella puede destruir a esta nación y evitar que los átomos o cosas hagan pedazos a su nación. Nosotros no sabemos qué hacer al respecto. Cada uno está haciendo estas declaraciones y así es. La gente de ciencia se ha metido en el gran laboratorio de Dios a tal grado que se van a destruir ellos mismos. Dios siempre permite que la sabiduría se destruya ella misma. Dios no destruye nada, el hombre mismo se destruye por medio de la sabiduría, como él lo hizo en el principio, escogiendo la sabiduría de Satanás en lugar de la palabra de Dios. Ahora, ella sabe que tiene que producir algo, ella no puede soportarlo. Rusia, creo yo, destruiría a esta nación hoy, si ella pensara que pudiera destruirla sin causarse daño a ella misma. Cualquiera de esas naciones pequeñas pudiera hacerlo, pero ellas temen hacerlo porque saben que este mundo no puede sostenerse en su órbita bajo tales condiciones. Así que el mundo sabe que los dolores de parto de ellas son tan grandes que tiene que producir algo. Habrá un nuevo nacimiento, un nacer a la mano, y estoy agradecido por eso. Estoy cansado de este. Cualquiera sabe que aquí es un lugar de muerte y tristeza, toda clase de discrepancias y demás. Estoy contento porque ella tiene que producir algo y estoy contento porque ese tiempo está a la mano. Como dijo Juan de antaño, sí, ven, Señor Jesús. Ahora, ella debe podrirse, por supuesto, como ya dije, para traer el nacimiento nuevo. Miren en lo que ella se ha podrido. Fíjense, mis hermanos, ella está totalmente podrida. Su política y sus sistemas están podridos a más no poder. Hay un hueso sano en ella, en sus sistemas del mundo. Su política y su política religiosa y lo que sea. Uno dice, soy un demócrata, soy un republicano, soy un metodista, soy bautista. Pues la cosa toda está podrida hasta la médula. Algo tiene que salir. Ella no puede soportarlo. Si usted pone a un George Washington y a un Abraham Lincoln en cada distrito de estos Estados Unidos, ni aún así pudiera regresar. Está más allá de la redención. Solamente hay una cosa que la puede ayudar. Esa es la venida del Creador. Amén. Ella sabe que tiene que producir algo.
Ella está en dolor y angustia. Una no sabe qué hacer, no está mirando en esta dirección y otra en aquella dirección y todo. Una temerosa de la otra, una tratando de hacer algo para destruir esta y esta queriendo contrarrestar aquella, destruir a la otra. Al grado que ahora lo tienen en las manos de hombres pecadores que pudieran destruir todo el mundo en un lapso de 5 minutos. ¿Ven? Así que ella sabe que no puede soportarlo. La gente sabe que ella no puede soportarlo y el mundo sabe que a eso van. Eso va a suceder. Pues Dios lo dijo. Todos los cielos y la tierra van a arder. Habrá una renovación de la cosa completa para que un mundo nuevo pueda nacer. Dios lo ha profetizado. Ella está podrida en todos sus sistemas y tiene que hacer eso para descomponerse. Por eso es que ella está tan nerviosa y roja en su rostro y agitada, y terremotos en todas partes y por toda la costa, y maremotos en Alaska y sacudiendo toda la costa con terremotos y cosas. Y la gente escribiendo, ¿nos salimos? ¿Ven? No saben qué hacer. No hay más que una zona de seguridad. Es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y solo hay una cosa que es la razón, la zona de seguridad, y esa es Él. Todo fuera de allí perecerá, tan cierto como Dios lo dijo. Ahora, miremos en el libro del médico si ella está en esta clase de condición, y veamos si esto debe suceder cuando vayan a hacer la tierra nueva. Mateo 24, en el libro del médico, el cual es la Biblia. Y veamos lo que está profetizado. ¿Cuáles serían sus síntomas? Ahora, si un médico conoce los síntomas del nacimiento de un niño y el momento para cuando el niño vendrá, él tiene todo listo porque sabe que ese es el tiempo en que el niño va a nacer. Pues todos los síntomas lo muestran. El agua ha salido, la sangre, y ahora es el tiempo. El niño ha bajado y es tiempo para que el niño nazca. Y entonces Él prepara todo para eso. Ahora, Jesús nos dijo exactamente lo que sucedería en este tiempo. Él nos dijo en Mateo 24 que la iglesia verdadera y la otra iglesia sería, la iglesia natural, iglesia espiritual, serían tan parecidas, personificadores, al punto que engañarían al propio elegido, si fuera posible. Como fue en los días de Noé, como ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose en casamiento y toda esta inmoralidad del mundo que vemos hoy. La Biblia, el libro del médico dijo que sucedería. Así que cuando vemos esto sucediendo, nosotros sabemos que el nacimiento está a la mano. Tiene que ser, sí, Señor. Ahora, miramos eso como nación, no como nación, sino un mundo. Ahora, Israel, la iglesia, empecemos con ella por unos minutos. Tal vez sigamos la de los próximos 10 minutos. Israel tuvo dolores de parto con cada profeta que vino a la tierra. Ella tuvo dolores de parto en su mensaje. Pues, ¿qué hizo? El profeta tenía la palabra. Y ella había sembrado tanta podredumbre y había hecho tantos órdenes sistemáticos en su ser, al grado que este profeta la sacudió de su fundamento. Ellos fueron odiados por todos. Por tanto, cuando Dios enviaba a un profeta, la iglesia en sí entraba en dolores de parto, pues el profeta, la palabra del Señor viene al profeta y a él solamente. Esto es la palabra que ha sido hablada para ese día, es manifestada por el profeta de esa edad. Siempre ha sido así. Y las iglesias, ellas edifican tantos sistemas alrededor de la palabra, al grado que la sacudía de su mecedora cuando venía. Ella tenía dolores de parto. ¿Qué era? Regresar a la palabra, regresar a la vida. Los sistemas no tienen vida, solamente la palabra de Dios tiene vida. Los sistemas edificados alrededor de ella no tienen vida. Es la palabra la que da vida. Su mensaje sacudía el remanente de regreso a la palabra. Un grupito saldrá y creerá. En cada ocasión, tal vez en el tiempo de Noé, solo fueron como 8 personas, pero de todas maneras, Dios meció el remanente y destruyó el resto. El resto tuvo que desaparecer cuando fue mecido. Eso hizo por todas las edades hasta que finalmente la iglesia les dio a luz a un hijo varón. Y ese hijo varón era la palabra misma hecha carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él conquistó todo diablo, todo poder sobre la tierra que vino contra él, solo con la palabra del Padre. Cada tentación que Satanás le trajo, él reprendió a Satanás, no con sus propios poderes que él tenía, sino con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está.
porque Él era la palabra. Cuando Satanás voló contra Eva, ya no era la palabra, así que ella falló. Cuando él voló contra Moisés, lo mismo sucedió, pero cuando él dio contra el Hijo de Dios, él era 10,000 voltios. Le hizo volar las plumas sueltas cuando él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí estaba ese hijo varón, hecho carne. La palabra eterna de Dios, él mismo manifestado en un cuerpo de carne aquí en la tierra para representar la palabra. Por eso es que él sabía lo que había en sus corazones. Por eso es que él pudo decirle a Felipe en dónde había estado, quién era él. Él podía decirle a Simón Pedro quién era él. Se lo dijo a la mujer en el pozo. ¿Por qué? Él era la palabra. Correcto. La Biblia dice en Hebreos el capítulo 4, la palabra de Dios es más cortante y más eficaz que una espada de 2 filos. Penetra aún hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pues esos sacerdotes, fariseos, ciegos no podían ver que eso era la palabra manifestada. Porque ellos estaban envueltos en un sacerdocio y un sistema, y el sistema viejo tenía que ceder. Era la palabra, pero lo que había sido prometido se había cumplido. Así que si se cumplió, tiene que podrirse. En la cáscara, la simiente siguió adelante. Moisés no podía haber traído el mensaje de Noé, ni tampoco Jesús podía haber traído el mensaje de Noé, porque era otra edad. Y la simiente vieja era lo correcto, pero cumplió su propósito y estaba muerta y había pasado la transformación de la vieja a la nueva. En donde estaba la vida. Era lo que estaba preocupando a la gente. Es lo que aún les preocupa a ellos hoy. Nosotros no estamos edificando una pared, como cuando empezamos con el mensaje de Lutero, seguir una línea recta a un mensaje pentecostal. Correcto. Estamos dando vuelta a esquinas. Estamos edificando un edificio. La palabra de Dios es el plano. Cualquiera puede llevar una línea recta, pero se necesita un albañil para darle vuelta a la esquina. Se necesita el poder de Dios para hacer eso. Se necesita un ungido enviado del cielo, que sea enviado para hacer eso. Así ha sido en cada edad. Y en la edad del profeta, la palabra del Señor viene a través de esos profetas. Y ellos le dieron vueltas a esas esquinas. Lo hicieron diferente. Pero los edificadores querían edificar una pared. No es una pared en lo absoluto, es un edificio. Un edificio de Dios. Ahora, sentimos y sabemos que esta es la verdad. Que los sistemas estaban podridos en y cada uno de sus sistemas tenía que podrirse y morirse hasta que ella diera a luz a esa iglesia. De ese enredo podrido salió la palabra misma. La palabra del Señor vino a los profetas. Nunca vino a los sacerdotes. Ella vino a los profetas. Y fíjense, y cuando sucedió, finalmente esa palabra nació del todo aquí en carne humana. La plenitud de la palabra, de la deidad corporalmente, reposó en él. Él era la palabra. Los profetas son parte de la palabra para su edad. Nosotros hoy somos parte de la palabra, quienes seguimos la palabra. Pero él era toda la plenitud de la palabra. Él era la palabra. Él dijo, cuando ellos lo acusaban de hacerse igual a Dios, porque él era el Hijo de Dios, ellos le dijeron, pues tú mismo te haces Dios. Dijo, ¿no está escrito en vuestras leyes que vosotros llamáis dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, a los profetas? Y ellos lo eran. Entonces, ¿cómo pueden condenarme a mí cuando digo que yo soy el Hijo de Dios? Pues la plenitud de la deidad corporalmente reposó en el Hijo de Dios. Él fue la manifestación plena de Dios. Eso es lo que finalmente los dolores de parto bajo esos profetas, pues siendo ellos la palabra, apuntaron a esa plenitud de ellos mismos, a la plenitud de la palabra. Luego finalmente los sistemas murieron hasta que la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Fíjense cómo fue representado en Jacob. Fíjense cómo fue representado en José, exactamente. Amado de su padre, odiado por su hermano sin ninguna causa. Él era espiritual, podía predecir cosas e interpretar sueños. Y él no podía evitar ser así. Él simplemente había nacido así. Él fue predestinado para ser así. Pero fue odiado por sus hermanos. Y finalmente lo vendieron por 30 piezas de plata. Casi 30 piezas. Y fue levantado, puesto a la diestra de Faraón. Miren, en su prisión había un copero y un panadero. Uno se perdió y uno se salvó. Jesús en su prisión en la cruz. Uno se perdió, uno se salvó. Exactamente. Y después fue exaltado a los cielos y se sentó en el trono de Dios. Y cuando Él salga otra vez, habrá un sonido, doblar rodilla.
y toda lengua confesará. Y cuando José dejaba el trono y avanzaba hacia adelante, sonaba una trompeta y toda rodilla tenía que doblarse. José venía. Entonces algún día sonará la gran trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará esta palabra. Pero, ¿para qué viene Él? ¿Para qué viene Él aquí? Fíjense, ella dio a luz a esta palabra completa, la cual fue hecha carne, bajo los dolores de parto de los profetas que anunciaron: Él viene, Él viene, Él viene. Ahora, pero ella estuvo sin un profeta por 400 años, de acuerdo a la historia y a la escritura, desde Malaquías hasta Juan. Ellos solamente tenían teólogos, sacerdotes, pastores. Ahora, aquí nosotros podemos imaginarnos que sin eso, en la clase de condición podrida que debe haber estado su sistema, por 400 años sin un mensaje directo de así dice el Señor, procedente de Dios. Así que los sacerdotes, profetas y demás lo habían llevado a un enredo horrible. Ella estaba podrida. Entonces Juan, el Elías prometido de Malaquías 3, no Malaquías 4, Malaquías 3, porque Jesús dijo lo mismo en Mateo, el capítulo 11, cuando el ojo de águila de Juan se empañó, como creo que las edades primitivas de Pember lo expresan, y él dijo: id a preguntarle si es él o esperamos a otro. ¿Ven? Y él dijo, Jesús, después de enviarle allí de regreso a sus discípulos, después de decirle que se quedaran en la reunión y vieran lo que acontecía, y vaya, muéstrenle a Juan estas cosas, y bienaventurado es el que no haya tropiezo. Se volteó y miró a sus discípulos y a la gente a quien le estaba hablando. Él dijo: ¿qué salisteis a ver cuando fuisteis a ver a Juan? Él dijo: ¿salisteis a ver un hombre en vestidos delicados? Y él dijo: más os digo que esa clase está en palacios de reyes. Él dijo: ¿salisteis a ver una caña que era sacudida por el viento? En otras palabras, toda pequeña cosita que venía lo sacudía. Déjame decirte, si vienes y tienes con nuestro grupo, podemos darte un salario mejor, no a Juan. Si solo no predicas en contra de esto y aquello, bueno, puedes unirte a nuestros grupos, no Juan. Dijo: entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Mas yo os digo, más que un profeta. Si podéis recibirlo, este es de quien fue dicho por el profeta, diciendo: yo enviaré mi mensajero delante de mí para preparar el camino. Este es Malaquías 3:1. No Malaquías 4 en lo absoluto. Eso es diferente, porque cuando ese Elías venga, el mundo va a ser quemado inmediatamente y los justos caminarán sobre las cenizas de los malos. Ahora fíjense, su mensaje no los sacudió mucho a ellos de su sueño eclesiástico. Ellos solo dijeron: hay un hombre loco allá, pronto pasará. Él mismo se dice loco, quiere ahogar a la gente allá en el agua. Pues ese anciano no significa nada. Vaya, ni siquiera tiene la vestimenta correcta. Él anda envuelto en una piel de oveja. Bueno, no puede ser más pobre. Pues, ¿de qué seminario ha salido él? ¿Qué tarjeta de compañerismo? Nosotros ni siquiera cooperaremos en sus reuniones. Lo dejaremos allí que se muera de hambre. El mundo no ha cambiado mucho. Ni tampoco los sistemas. Pero solo dejaremos que se quede allá. Él no tiene... ¿Saben ustedes por qué no? Recuerden, su padre era un sacerdote. Pero ¿por qué no siguió él la línea de su padre, lo cual era la costumbre de los hijos en aquellos días? Porque él tenía algo, un mensaje mucho más importante. Él iba a presentar al Mesías. Pues el Espíritu Santo lo había dicho. Ese remanente pequeño que había sido traído de nuevo por el mensaje de Gabriel allá, sabía que eso sería así. Así que nos es dicho que como de 9 años él se fue al desierto. Después de perder a su padre y a su madre, él se fue al desierto porque él tenía que oír con exactitud. Porque en ese edificio teológico grande allá, ellos hubieran dicho: ahora yo sé que tú eres el que debe anunciar al Mesías. Isaías dijo que tú venías, así que tú vas a hacer esa voz. Ahora, ¿no piensas tú que el hermano Jones aquí cumple eso a cabalidad? Y fácilmente él pudiera haber sido persuadido, pero él no aprendió ninguno de sus sistemas. Su mensaje era demasiado importante. Él salió al desierto para quedarse. Fíjense, su mensaje no era como el de un teólogo. Él usó tipos. Él dijo: oh, ustedes generación de culebras. Llamando a esos clérigos culebras. Esto, una de las cosas malas que él había encontrado en el desierto, una de las cosas más escurridizas eran las culebras. Y él pensó: esa es la mejor comparación que conozco. Él dijo: generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? No empecéis a decir: nosotros pertenecemos a esto y a eso, porque Dios puede de estas piedras levantar hijos a Abraham. Estas piedras, lo que él encontró en el desierto y en la ribera del arroyo. También el hacha que él usaba en el desierto está puesta a la raíz del árbol, lo cual él veía en el desierto, todo árbol que no da buen fruto. Él sabía dónde conseguía su leña, ¿ven? Es cortado y echado al fuego. Hacía de eso leña para el fuego, ¿ven? Su mensaje no era el de un clérigo en lo absoluto. Era conforme a la naturaleza.
en el desierto. Pero él tenía el mensaje para anunciar y tenía la fe en su mensaje para decir, ese Mesías está tan cerca de venir que él está aquí entre ustedes ahora. Os digo que en medio vuestro hay uno a quien vosotros no conocéis, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es él, Juan? No lo sé. Pero un día vino un joven caminando hacia el río. Un hombre de apariencia común. Juan el Bautista estaba parado allá. Bendito profeta. Y él miró por el Jordán. Él dijo, he aquí, allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo conoces, Juan? El que me dijo en el desierto que fuera a bautizar en agua, dijo, sobre quien veas descender el Espíritu. Él es quien bautizará con el Espíritu Santo. Su mensaje no podía venir de un punto de vista teológico o algún sistema de credo hecho por hombre. Tenía que venir directamente de Dios. Pues su mensaje no los sacudió mucho. Ellos pensaron, él dijo que vio eso, yo lo dudo mucho. Yo no vi nada, yo miré, yo no pude ver nada de eso, dijeron los sacerdotes y ellos. Pero él lo vio. Y nosotros sabemos ahora que él lo vio. Seguro él lo vio. Pero ¿se fijaron lo que consiguió? No los despertó ellos de su sueño. Ellos continuaron adelante, le cortaron la cabeza de todas maneras, pero eso no los inquietó. Pero sí inquietó al remanente, aquel que tenía por dentro la vida. Ese grupito, Ana y Simeón y unos cuantos de esos que estaban esperando la venida del Señor. Y Ana estaba en el templo, ciega, era una profetisa que servía al Señor en oraciones. Y entonces un día cuando ella estaba